¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el Chef Herrera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También habíamos coincidido ligeramente en Guadalajara hace relativamente poco. En el Talentland, en el En avión Talentland. y luego ya en el evento, Sí, propiamente, es correcto. diste tú una conferencia. Una conferencia que me trajo algunos enemigos por ahí, Ok, ¿por qué? porque estaba criticando a los influencers que no tienen absolutamente nada que decir, que no tienen contenido, que solamente están ahí, eh, po- pues como para crear un rating, para como llamarada de petate, ¿no? Y lo acabo de escribir justamente lo mismo. Lo acabo de decir en mi columna de Milenio del sábado. ¿Hoy qué día es? Estamos a lunes. El lunes, sí. El lunes, el sábado salió la nota y estaba yo hablando acerca de estos güeyes que se creen cocineros, que no saben cocinar muy bien, que digamos, que son aficionados y que no hacen un esfuerzo por estudiar, por enterarse de cómo son los procesos de cocción, las técnicas, los ingredientes, etcétera, pero le meten mucho histrión a lo que hacen. Entonces tienen muchos likes y muchos seguidores, pero lo de atrás, el contenido, ¿dónde está? No hay. Sí. Entonces yo me estoy quejando de que ahorita tenemos estas plataformas en las que la gente las aprovecha para lucirse y para hacer cosas ridículas y absurdas, tener likes, incluso monetizarlo, pero no hay nada detrás. Entonces estoy genuinamente preocupado por este fenómeno. Y específicamente es al formato TikTok o al formato, o sea, ¿a quién te refieres con los influencers de cocina? Porque yo he visto muchos en TikTok, digo, hasta sigo algunos. Creo que no he tenido ningún invitado chef, creo que eres el primero, Vaya. pero va específicamente orientado a ese formato o en general No, a... no es el formato. La plataforma vale madre. Lo que estamos hablando son las personas. La plataforma que uses da igual. Es la persona y cómo la utiliza. Eso es a lo que estoy criticando. Sí, sí creo que ahorita estamos en una etapa en que como los primeros que adoptaron las redes sociales son las generaciones más jóvenes, estamos en una etapa de mucha forma y poco fondo. Sí. Porque también estas personas no han tenido también el tiempo de desarrollar su fondo. Y es un reto, pues digo, si tienes 23 años, qué tanto tiempo puedes para, Creo que o si te tienes metes. para hacerte un experto? A ver, no se trata de que seas un experto, se trata de que métete 3, 4, 6 meses, ¿sí? Y en 6 meses creo que puedes estar aprendiendo. Y en 6 meses o en 3 meses creo que puedes sacar suficiente contenido o conocimiento para generar un contenido de buena calidad. Y ser honesto y decir, estoy estudiando esto, estoy Ya. preparándome. No lo hacen, no les importa. Ya tienen el torrente de likes, el torrente de seguidores, pues ¿para qué? Síguele. Sí. También hay un pedo que muchas veces eh, y esto también creo que es un pedo del lado de la audiencia, que muchas veces no le permiten a estos influencers ese proceso de maduración y te acaban satanizando, criticando por algo que dijiste hace 5 o 6 años, cuando obviamente no tenías la experiencia que tienes ahora y tampoco el diálogo social estaba al nivel en el que está ahora. O sea, hay cosas que tú ves que ponías, no sé, en Twitter hace 8 años y dices, no mames, pues hace 8 años esto era la norma, o cuando menos aquí estaba yo en la frontera de lo que se podía y no podía decir. Ahora que ya estamos hipersensibilizados, se intenta juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. También creo yo que es por eso que muchos intentan adoptar como que esta postura de soy un sabelotodo y soy como el más experto en el tema, cuando evidentemente no, y hay un proceso de aprendizaje por detrás, ¿no? Sí, pero mira, si tú te pones a buscarle a todos los que estamos en redes sociales, si te pones a buscar comentarios pendejos, cosas indebidas, cosas políticamente incorrectas, vas a encontrar un torrente de cosas. Y tú no me puedes, tú lo que dices, Adela, no me puedes juzgar por algo que puse hace 10 o 12 años. Pues no. O sea, yo he puesto cosas en estado de ebriedad que dices tú, Dios mío, o sea, ¿qué fue lo que puse? Mi mujer me dijo un día, digo, hace años me dijo, oye, ¿qué pusiste anoche? Mira. Entonces, híjole, ahí estás borrando los tweets y todo. Que acuérdate que aquí ya no se borra nada. O sea, ya todo Sí, lo que nada. publicaste ya te chingaste. Pero sí, y por ahí me ponen, mira lo que dijiste hacer cuánto. Sí, sí lo hice, ¿y qué? O sea, ahorita ya no. O sea, danos chance, como dices tú, de madurar y danos chance de progresar. Yo crecí, ¿qué edad tienes tú? 29. No, compadre, yo tengo 53. Yo tengo 53. A mí me tocó ver la fase de transición de lo análogo a lo digital. Entonces, cuando nos cae lo digital, no tuvimos así con mucho tiempo para para entender cómo funcionaba. No, lo fuimos aprendiendo a chingazos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces fue un cambio. Ustedes ya crecieron con el celular en la mano. Es muy diferente tu actitud a la mía en cuanto a percepción de lo que es el mundo digital. Yo, por ejemplo, soy fotógrafo también. Yo prácticamente no uso cámara digital, uso cámara análoga, ¿no? Y sigo escribiendo de pronto con máquina de escribir algunas Sí. cosas. Entonces, entiendo, y no es por melancolía, no, es por utilidad, por cuestiones prácticas, por cuestiones estéticas, por cuestiones conceptuales. Pero creo que yo entiendo
mucho más, o le entiendo de otra manera la fase digital que los que no les tocó ver esa transición. Y lo mismo puede aplicar para tu generación con la generación previa. Las interfaces en su representación de la forma de hacer las cosas pierden muchísima información. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de edición de videos. Pues yo aprendí a editar videos en un software de edición de videos. A mí no me tocó editar con cinta. Entonces yo mucho tiempo no sabía que estaba modelado físicamente a cómo se edita la cinta. Y cuando vi el proceso dije, no mames, ahora tiene sentido la representación en la interfaz gráfica del proceso manual. Sí. Y se pierde mucha información en eso. O sea, acaban siendo proxies de cómo se hacía antes. Y si tú empiezas con ese proxy, pues te acabas alienando y alejando cada vez más del proceso manual. Te platico, ahorita yo me tocó verlo, me tocó cómo cortaban los negativos y los pegaban, ¿sí? O sea, una cosa así de locos, ¿no? Era una cosa muy invasiva, muy como parecía una cirugía aquello, ¿no? Ahorita estoy haciendo un reality, vamos a llamarle reality porque es un lenguaje que se entiende, ¿no? Estoy haciendo un reality de varios capítulos de cocina, ¿ok? Y es cocina, pero es un tema más contemplativo. Es simplemente voy a mostrar, no va a haber un solo diálogo en todo el capítulo. Es simplemente no va a haber diálogo. No va a haber diálogos, no va a haber sonidos más que música y sonidos. No hay absolutamente nada de diálogo. Entonces es un tema muy arriesgado porque no es un tipo de reality que te vayan a comprar, que vaya a llegar una marca y te diga, aquí está el dinero, aquí está el patrocinio. No lo van a hacer, pero no lo estamos haciendo por eso. Y ese es uno de los temas que me interesa tocar aquí. O sea, ¿por qué no apostarle también por un contenido que vaya más allá de los likes, que vaya más allá de la validación estadística, ¿no? Es lo que yo decía en el artículo del Milenio del sábado, que la cantidad de likes no validan tu contenido, lo amplifican nada más. Eso es todo. No lo validan y no lo cuestionan tampoco. Entonces, aquí lo que yo no estoy buscando no son likes, no es cantidad de seguidores, sino crear un contenido por el hecho de crear el contenido. Eso es un poquito ir en contracorriente a estas alturas de la vida, porque dices, oye, para la edad que tienes y para el estado en el que tenemos ahorita, que hay cientos de miles de personas o millones de personas que te pueden llegar a potencializar tu contenido, te estás yendo por la actitud de me vale madre. No es que me valga madre, es que creo que hay un público para todo. Y creo que si yo llego a tener, con este proyecto, llego a tener 1,000 seguidores nada más, yo sé que esos 1,000 seguidores son personas que están buscando específicamente el contenido o están entendiendo el discurso que yo estoy presentando. ¿Sí? Entonces te platico una idea. Lo voy a grabar ahorita el fin de semana. Okay. Es una carne asada. Una carne asada pinche como cualquiera de nosotros aquí en Monterrey la hacemos, pero a mi estilo, y la vamos a filmar en la Huasteca. Pero en un lugar en la Huasteca que dices, güey, te cagaste. O sea, para los amigos que no son de Monterrey, estamos hablando del cañón de la Huasteca, no de la zona geográfica del norte de Veracruz, y es un área protegida, es un parque nacional, que es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y es un área importantísima dentro de los aspectos hidrológico, entre aspecto ecológico, geológicamente, no mames. O sea, es un lugar impresionante, sí, ¿no? Y aparte tiene una estética que nosotros como fotógrafos, pues lo aprovechamos mucho, ¿no? Y además fui escalador de roca. Pues, ¿Tú fuiste escalador de roca? Sí, señor. Órale. Yo abrí una pared que se llama la pared de los médicos, ¿ok? Esa pared la abrí yo le puse ese nombre porque en ese momento estaba estudiando medicina, ¿ok? ¿Cómo abres una pared? Tú tienes que poner Tienes que poner las plaquetas y yo las hice al estilo de Yosemite, desde abajo hacia arriba con hooks, ¿sí? Y con un maneral, a mano. Yo no lo hice con taladro. ¿Y por qué te aventaste, Jale? ¿Porque te gustaba mucho o por...? Ese es mi estilo de vida. Ese es mi estilo de vida. Entonces, eso es lo que voy a grabar aquí. Voy a grabar un estilo de vida que tiene que ver con cocina. O sea, vamos a decir, el plato principal, en este caso va a ser una carne asada, va a haber un corte, una verdura, no sé qué, un vinito por ahí. O sea, la forma en la que yo vivo, no es ficción, no es nada. Entonces, eso van a ser 8 capítulos, entre 8 y 10 capítulos de lugares interesantes, ¿sí? Va a haber uno, por ejemplo, en un cementerio. Okay. Me encantan los cementerios. O sea, yo soy fan de eso. Entonces, no hay diálogos. Y son muy breves. Son capítulos muy breves porque como no hay un diálogo, no hay letritas, no hay mamadas que digas tú cómo engancharte en términos de lenguaje. No estás escuchando más que la música. Entonces, el truco es crear todo este discurso, ¿ok? Alrededor de la comida en un lugar interesante. Punto. ¿Crees que hay un balance entre hacer arte por nada más querer hacerlo, por hacer el producto en sí, y encontrar la manera de distribuirlo
para que se vuelva popular y de cierta manera se permita subsistir? No puedes estar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si tú estás haciendo un programa con la intención de venderlo, hazlo con esa intención. Tengo otro reality que también ese ya se está grabando, ese es prácticamente cocina. Es talk show, por ejemplo, yo te puedo invitar a ti, ¿sí? Y estamos platicando, vamos a decir que aquí este es el entorno en el que se va a grabar. Nos van a servir un platillo o un menú, entonces ya lo tenemos hecho, llega un mesero, lo sirve, entonces yo te empiezo a platicar acerca de la comida y por qué la sirvo, y empezamos a platicar acerca de tu historia. O sea, yo voy a contar tu historia, ¿sí? Y lo que nos va a conectar va a ser la comida. Sí. No es un recetario, no es cocina con Teresita, o sea, la persona que se pone ahí te va del paso por paso, eso es otro formato, ¿sí? Ese talk show con comida, ahí sí podríamos pensar ya en decir, oye, pues vamos a meter un patrocinador, ¿ok? Es que no me refiero tanto al patrocinador, me refiero a, por ejemplo, y lo personalizo con mi podcast, y sé que yo tengo intereses comerciales con este producto, ahora no estoy buscando activamente un patrocinador, pero sí te digo que para mí la conversación, que es este momento en donde estamos grabando el programa, yo no estoy pensando en cómo se va a distribuir, en qué clips voy a sacar, qué título voy a poner, y una vez que se termina ese espacio sagrado que para mí es la conversación, empieza la maquinaria, ok, con lo que ya hiciste en ese momento, ¿cómo lo podemos compartir? O sea, ¿crees tú que se puede divorciar el proceso creativo del proceso de distribución y generar un balance entre los dos? Sí se puede, pero tienes que ser consciente de que lo más importante es el contenido y creo que lo que se debe de hacer es dárselo a alguien que lo sepa distribuir y que lo sepa vender. O sea, sí. Decirle a una persona, oye, aquí está este material. Y que esa persona no te diga, no, lo voy a quitar, lo voy a poner, No. Aquí está. Te lo estoy poniendo enfrente. Ya lo hice. ¿Qué haces con él? No, pues déjame tratar de meterlo dentro de esta plataforma o distribuirlo de esta manera. Ahí sí. Y si divides el contenido, porque en mi caso, yo con el podcast llevo 6 años y yo creo que van como 2 años que el podcast le empieza a ir muy bien. Y yo tuve un trabajo de director creativo en una agencia y la neta es que cuando empezó a crecer este proyecto fue cuando empecé a aplicar ideas que se me ocurrieron en ese trabajo que tenía y las apliqué a mi propio proyecto. Finalmente acabé renunciando y empecé a aplicar este tema, por ejemplo, de los clips, de clipificar un contenido de 2 o 3 horas sí. en distintos fragmentos, porque entendí que el fondo para mí no es negociable. O sea, a fin de cuentas de lo que yo hablo, a quien invito, pues es algo que la neta no me gustaría estar ponderando dependiendo de qué es lo que está escuchando la audiencia. Sin embargo, la manera en la que lo distribuyo puede ser negociable en el sentido de que no tienes que ver el contenido macro, no tienes que ver las 2 horas del podcast, puedes ver 20 minutos si te interesa o no, y empiezas a jugar y generas un producto híbrido que de cierta manera, obviamente tú pierdes una parte del control del camino porque te estás dando ese formato, pero también se queda íntegro el mismo producto. O sea, yo por ejemplo con los podcasts vi un área de oportunidad en la indexación. Yo veía conversaciones de 3 horas que estaban bien cabronas, pero yo quería compartir de las 2 horas 15 a las 2 horas 26 y pues estaba cabrón porque no podía compartir esa parte de 3 horas. Entonces, en ese híbrido de la forma, encontré la manera de mantener ese producto, pero también apelar a la generación de las redes sociales y a este span de atención diminuto que tenemos muchos de los que la consumimos. Bueno, dentro del proyecto que traemos está el teaser, okay. ¿sí? Está el fragmento de 20 segundos o 15 segundos, ¿sí? El de 1 minuto, ¿ok? Y no sé lo demás, pero no, lo que tú dices, se está fragmentando en términos de qué plataforma van y qué es lo que queremos lograr con eso. Eso es lógico, eso se tiene que hacer. Tú no puedes presentar así la película de Irishman que dura 3 horas. Ok, sí, pero eso es una película. Acá no. Acá yo te voy a tratar de enganchar para que vayas y veas el capítulo completo, que no va a durar más de 12 minutos o 15 a lo mucho, ¿eh? O sea, estamos pensando en eso. Entonces sí, está clipeado. Sí. O sea, y sí, por ejemplo, en una conversación yo te puedo decir una barrabasada y te puedo decir, tal equipo, vamos a decir, tal equipo no vale madre, equipo de fútbol. Sí. Y puedes agarrar ese pedacito claro. Y rácatela. Ya me acaba de pasar con una cierta declaración que hice acerca de Monterrey, sí, que la sacaron fuera de contexto y se hizo viral y me eché encima
a mucha gente que no entendió el contexto de lo que se estaba diciendo, ni el sentido del humor que había detrás, ni nada. Entonces, también hay un riesgo ahí Sí, de que se utilice tu información y se interprete de una manera equivocada. Entonces, ahí tienes que ser muy inteligente y decir, no, lo que está diciendo, este clip va diseñado para que se entienda de esta manera y que no se vaya a tergiversar la información. Sí, creo que hay como un sweet spot en saber qué tanto contexto dar y qué tanto no dar, porque inevitablemente un clip pierde contexto. O sea, de entrada la conversación empieza empezada. Sí. Empieza, valga la redundancia, pero empieza en un punto en donde no debió haber empezado. Y ya con ese sesgo de encuadre, pues omite cierto contexto que después que te puede servir como catalizador, está bien, utilízalo, pero no como un proceso para definir, un punto para definir el total de la conversación. Que es el gran problema del arte, ¿no? Que mucha de la y más actualmente, y se ve mucho con la música, que gran parte de la inspiración se está dando de las limitaciones del mismo medio. Hoy en día tienes artistas que piensan su coro para ponerse en TikTok, en lugar de pensar su coro en función de lo que quieren expresar o de la canción en sí misma. Se vuelve un poco más superficial porque se piensa además en el terreno. Exacto. Que también digo, no sé si estés de acuerdo con esta parte, pero creo que es un paso necesario en la creación del arte, y lo dice David Lynch, que dice, la primera vez que tú creas algo, el medio se presenta contigo, y la segunda vez que tú creas algo, tú te presentas con el medio. La segunda vez que empiezas a crear, al ya saber qué tan delimitada está la cancha, empiezas a crear cosas con mayor profundidad. No, totalmente, sí. En tu caso, tú, al haber cambiado de tantos formatos y de tantos medios artísticos, algo que me impresiona mucho de ti. Ahorita, por ejemplo, hablaste de escalar, que no sabía que eras escalador, pero sé que has escrito, sé que pintas, obviamente estás involucrado en el tema de la cocina. ¿Qué tantas habilidades puedes extrapolar de una y aplicarlas en otra? Totalmente. Creo que el juego es saber, acuérdate que las etiquetas aquí no sirven para nada, lo he dicho 1000 veces. No puedes hablar de una persona como un escritor, como un fotógrafo, como un pintor, un cocinero, un no sé qué. ¿Por qué? Porque entonces limitas la percepción de la persona. Mejor pon personas que se expresan de manera creativa en diferentes medios. Entonces, con esa información ya entendemos que existe una diversidad de expresiones, y que esta diversidad de expresiones tienes que hacer que embone de alguna manera y crear una arquitectura que sea efectiva, Sí. ¿ok? Con base a lo que estás diciendo, con base a conocer la plataforma, quién la está consumiendo y cómo se va a interpretar. ¿Ok? Y no es lo mismo poner un comentario en Twitter que poner ese mismo comentario en Facebook. Si te fijas, yo pongo comentarios en los dos, y de pronto acá en Facebook pues, no se tiene el interés para reaccionar ante cierto tipo de estímulos. Y acá al revés, si tú pones un platillo, por ejemplo, con las descripciones que tengo yo, en Twitter la gente no quiere eso. Entonces, si ya tienes ya está condicionado el medio de cierta manera. No puedes llegar así como Juan Camaney y decir, o el Calimán, ahora van a reaccionar así. No. Cuando entiendas eso, sabes cómo aplicar todo este tejido de expresiones y de qué manera. No es lo mismo el crear, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahorita de cocina. El talk show que voy a hacer, que es tener un invitado y hablar en relación a la cocina con un entorno así chingón, eso tiene una plataforma como muy definida. A la larga yo se las quiero vender a Discovery o a Amazon, o a ver a quién chingados, me explico, sí estoy pensando en eso. Sí. Pero tiene que estar involucrado, ahí va a estar involucrado el tema de la fotografía. Por ejemplo, si vamos a un lugar como la Huasteca, yo voy a sacar mi cámara y voy a empezar a sacar fotos, y esas instantáneas se van a proyectar dentro de la película. Sí. Entonces, creo que eso es lo que... Intento contestar tu pregunta en términos de cómo confeccionar un contenido con todas estas expresiones creativas simultáneas. Claro. Sí se puede. Y entre más tengas estas herramientas a tu disposición para plasmar una idea, más tuya se vuelve, ¿no? Porque le agregas dimensiones de expresión a la misma idea que quieres plasmar. O sea, no es lo mismo que saques un disco y solamente te enfoques en las letras, a que te enfoques en la música, que te enfoques en el arte. Te das a ti mismo más lienzos en donde plasmar tu idea y tu propio estilo. Bob Dylan, por ejemplo. O sea, Bob Dylan tú lo ves como un músico y resulta que era un escritor, era un poeta. Ganó un premio Pulitzer, pues ¿no? No un premio, ganó el Nobel. ¿Ganó el Nobel? Sí, sí. No, un Pulitzer no. Pero hay una... Pero que ganó su libro de lyrics, ¿no? Sí, pero espérame, estás hablando de que es la poesía junto con la música, ¿no? O sea, aparte las métricas son muy similares y están entrelazadas. Tienes a esta otra, se me olvidó el nombre, que ganó un Pulitzer de música, ¿sí?
Se me olvidó el nombre de la música esta. Híjole, bueno. ¿La busco? ¿Quieres que la busque? Sí, híjole. ¿Qué le busco? Pulitzer. Pulitzer Music, y es una chava, ahorita te digo quién es, mira, a ver. Pulitzer Prize, y debe de decir quién. Verónica Más, Voiceless Más, Raven Chacón. No, Tania León, no. Anthony Davis. No, 2019. Ellen Reed. No, dale más, 18. Kendrick Lamar. No. No, pues ya pasó un rato entonces. No, espérate, pues debe ser del no, pero a ver, vuélvele a poner ahí a ver, ahí está. Aquí debe salir la lista. No, esto es nuevo. Esto debió haber sido del 15 para acá. Thelonious Aretha Franklin. No, güey, eso es fácil. Espérame, Julia Wolf, Henry Timothy Carter, Ashley Kate, Kendrick, Michael, Ted, Ellen, James Roman, Elder Norman, Adams, Aaron J. Carolyn Shaw, ahí Carolyn está. Shaw. Partita por 8 voces. Es una cosa de locos. Esa mujer sí está en otro nivel. Pero la partita para 8 voces, sí, creo que es con la que ganó el Pulitzer, ¿no? Que no la conozco, ¿qué es? Es una compositora Es clásica. una compositora, bueno, entre clásica, pop, tiene un disco que tú lo oyes y dices, como que le está pegando un poquito con un pie aquí, un pie allá, entonces está cabrón. ¿Sabes a quién se lo debieron de haber dado? Que no creo que esté ahí, a Frank Zappa. Ok. Ese güey estaba en otro nivel. Pero Carolyn Shaw, chécalo y checa esa pieza, en especial la de 8 voces, porque sí, esta partita. La partita para 8 voces sí te vas a desmayar. O sea, es increíble. Y esa capela. Pues estábamos hablando de ella porque estábamos hablando de tener más lienzos para poder plasmar tu arte, involucrarte más en el proceso. Bueno, es que hablábamos, más bien porque tú hablaste estamos hablando de Bob Dylan y del Nobel, entonces dijiste Grammy, Pulitzer, entonces te dije, no, Pulitzer, sí, porque me interesa que lo escuches, ¿no? Pero a lo que voy es que se pueden entrelazar varias. Ese es el juego. El malabarismo aquí es integrar varias expresiones creativas en una unidad congruente y que tenga sentido. Eso es lo chingón de esto. Y se puede hacer todo. Tú puedes decir, mi base va a ser, por ejemplo, la cocina y va a estar auxiliada por la fotografía, o por la literatura, o por lo que tú quieras. O al revés, va a ser la fotografía y va a tener una presencia de esto, del otro, o sea, se hace más cautivante, ¿no? Yo creo que ese es el truco, es lograr esta prestidigitación cultural, ¿no? Y me imagino que también en ese proceso te acabas borrando un poquito las delimitaciones de las áreas de conocimiento. Te acabas dando cuenta que al final de todo es conocimiento humano y estamos condenados a repetir las mismas estructuras, llámese en la música, en las matemáticas, incluso en la cocina o en la biología. ¿Sí? Y a mí me pasa mucho con la conversación. Para mí la conversación es un turismo mental. Para mí conversar es platicar con alguien y que me enseñe sus estructuras mentales y ves los patrones que crea dentro de su área de conocimiento. Y luego platicas con una persona que es de otra área de conocimiento y notas esas similitudes y dices, pues sí, güey, tenemos el mismo hardware, estamos condenados a producir estructuras muy similares. Sí, y lo ves en la música, que tiene este componente meramente matemático en los acordes y en las escalas, que se puede representar incluso gráficamente, no solamente sonoramente. Y es eso, ¿no? Demistificas un poquito las diferencias que hay entre las distintas áreas. Y lo que se hace, ahorita acabas de dar un punto importante, que es como que romper estos esquemas rígidos a los que estamos acostumbrados, ¿no? La educación tradicional en la que estamos inmersos nos dice que el arte es el arte, que la música es la música, que las matemáticas son las matemáticas, o la ciencia, y que la religión es la religión, y que, a ver, yo soy súper escéptico. O sea, yo estudié 2 años de medicina, crecí leyendo muchas obras, grandes obras de divulgación científica. ¿Cuántos años de medicina? 2. Dos y me salía la chingada, dije, no es lo mío. Aparte reprobé 2 veces, reprobé una vez anatomía y ya la segunda vez dije. ¿Crees que tú pudieras tener un buen tacto para ser un doctor y comunicar alguna enfermedad terminal? Deja que tu público responda esa pregunta, qué es lo que te van a decir. No, pero entonces yo escribí un libro que se llama Púdrete en el infierno. Sí. Lo puedes comprar en Kindle. ¿Sí? Ver, vamos a buscarla. Búscalo en Amazon. ¿Tienes 2 libros? Ahí tengo 2. Tengo 4, pero tengo ahí 2. Púdrete en el infierno. Ese libro, ahí está, mira, Amazon. Ese chico. Que mandamos a la gente Sí. a comprar el... Pinches $200, güey. No mames, le deberían de subir el precio, cabrón. Como razón no me alcanza.
Sí, ese, ¿cómo se llama? ¿Libro? No, el prólogo es de Luis Petersen. Un saludo a mi amigo Luis Petersen, que está en Guadalajara. Sí, y él fue director de Milenio Diario. Pero ahí está ese libro, Púdrete en el infierno. Y ¿de qué trata este libro? Ese libro tiene que ver con mi paso por la religión. Yo crecí siendo católico porque no estamos en una sociedad en la que aquí te obligan, igual que en el Islam, igual que en otros lados, tú creces con la religión de tus padres. Sí. Yo crecí siendo católico, además vivía al lado de una iglesia, además me pusieron Francisco por el Santo Francisco, además mi mamá pertenecía a una de esas asociaciones religiosas, fue madrina de ordenamiento de un sacerdote, el sacerdote fue mi padrino de confirmación y de primera comunión, o sea, atascado de religión por donde lo quieras ver, ¿no? Yo fui monaguillo de morro, y fui a campamentos también católicos durante toda mi infancia. Qué bueno que no saliste del irlandés, porque a los monaguillos ahí los tratan de una manera muy especial. No les fue también a los del irlandés. Pues yo salí del irlandés y de eso hablamos otro día. Entonces, este libro es cómo perdí. Yo empecé a leer. En mi casa, mi papá era ingeniero. Estaba Cosmos de Carl Sagan, estaba El ascenso del hombre de Jacob Bronowski. Y luego retomaron esa serie de Cosmos con Neil deGrasse Tyson, que fue la que yo vi. Sí, y es muy buena, la neta. Es muy buena, las dos son importantes, pero lo importante por ejemplo, estaba Attenborough también con La vida en la Tierra. Todos esos científicos no son científicos experimentales, son ensayistas y son comunicadores. Son divulgadores, sí. Son divulgadores, y es muy importante tener un divulgador, porque se va perdiendo el interés por la ciencia y el interés por el pensamiento racional, reflexivo. Entonces, yo crecí con esa lógica más que con la religión. Entonces, llega un punto en que son perfectamente incompetentes, incompatibles una cosa y la otra, así como lo oyes. Por más que te quieran decir que sí se puede, sí, que no es cierto, es una mentira. Las posturas radicales tanto de la ciencia como de la religión son incompatibles. Y dije posturas radicales, porque a eso voy a lo que estamos hablando hace poquito. Bueno, todo el libro es un cómo fui perdiendo esta fe y cómo me fui metiendo más en el tema reflexivo y de cuestionar las cosas. Y ahí está toda la historia, está buenísima. Pero a lo que voy es, llega un punto en que dices, oye, ¿por qué ya cuestionamos el tema de la religión? Ya vimos que esto no aplica, pero dices, existen, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la postura de los fantasmas? La religión te lo prohíbe y la ciencia lo niega. A ver, se sabe que los fantasmas existen, se sabe que todos los seres mitológicos, las hadas... ¿A qué te refieres con que se sabe que los fantasmas existen? Ahí te va, a eso voy. Okay. Todos estos seres, los ovnis, todas estas expresiones fantásticas tienen un tipo de existencia. No existen como dentro de un contexto de realidad imaginativa. No existen como lo podemos captar físicamente, ¿verdad? No es ese el tipo de contexto y tampoco es una alegoría. El ovni es una alegoría de no sé qué. Se puede estudiar dentro del contexto antropológico, sociológico, desde luego, pero el ovni... ¿Pero por qué el ovni sería una alegoría? O sea, el ovni es literalmente un objeto volador no identificado. ¿A qué te refieres con que no es una alegoría? El ovni, qué curioso que el ovni aparece cuando aparece nuestra capacidad para volar, ¿sí? Antes de eso es muy raro verlo. Antes de eso lo que vemos son los meteoros. El ovni es un meteoro. Un meteoro es un concepto, es un fenómeno meteorológico, ¿sí? Meteorológico que ocurre en la atmósfera, no como consecuencia de un proceso atmosférico. Ojo, ahí está la diferencia. Entonces, por eso se le llama objeto volador. Se oye así como el volador de Papantla. Yo más bien lo pondría este fenómeno. Pero en este caso un meteoro no sería un ovni, ¿o sí? No, un meteoro no. Un meteoro en términos generales es algo que... El meteoro es lo que ocurre entre el cielo y la tierra. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una bruja es un tipo de meteoro porque la bruja es un fenómeno aéreo, principalmente. Por ahí también tenemos a las sílfides y tenemos una serie de objetos o de fenómenos que le vamos a llamar personajes, pero son fenómenos. Toda esta fenomenología se debe de estudiar desde otro punto de vista, no desde el punto de vista científico, porque nunca vas a encontrar una explicación ni una validación, y mucho menos desde el punto de vista de la religión, que también la religión es, si no crees en lo mío, todo lo demás no es real. O sea, esos extremos tenemos que dejarlos a un lado y tenemos que ser un poco más humanos y decir, a ver, ¿quién carajo no ha visto un puto fantasma? Todos lo han visto, todos han experimentado el fenómeno del fantasma. Ahí te va. Tendríamos que entonces definir lo que es el fantasma,
¿sí? El fantasma no solamente es una proyección antropomórfica, no, el fantasma puede ser una aparición, un espectro, una formación energética, es decir, tiene muchas variantes como para quedarnos en una cosa muy infantil, muy, muy simplista. El fantasma es una persona muerta, no. ¿Sí? Entiendo lo que dices de que el acercamiento científico puede tener ciertos sesgos estructurales que ya al repetirlo tanto ni nos damos cuenta que estamos anclados al método científico que es un... O sea, el método científico no es objetivo por naturaleza porque nosotros lo creamos. O sea, nosotros lo establecimos. Entonces ahí tiene de cajón cierta subjetividad que conlleva ciertos sesgos. Sin embargo, al describirte un fantasma como ahorita le dijiste como que energético. Sí. O sea, ¿qué otro acercamiento podría ser aparte del acercamiento científico para poder... Okay. Y es un ejemplo muy bonito de esto, es por ejemplo el lenguaje muchas veces no expresa lo que realmente queremos decir y por eso generamos la poesía, que genera estos dos conceptos que muchas veces son paradójicos, pero dentro de esa tensión entre los dos conceptos surge un significado nuevo que traspasa lo que el lenguaje literal te podría acabar dando. Bueno. ¿Cómo podría ser la aplicación de este mismo concepto, por ejemplo, en la ciencia? Bueno, ahí te va, pero antes acabas de decir algo que es fundamental. El lenguaje, cuando hay muchas cosas que sabemos o intuimos que existen, pero no las podemos describir o desvelar o develar porque no tenemos una palabra para hacerlo. Está cabrón. Sí. Entonces el lenguaje lo que también hace es develar una realidad. Entonces, por eso el lenguaje va evolucionando. Mi artículo de este sábado, el que viene, justamente habla de eso. Okay. Ahorita tocamos ese punto. Entonces, lo que hace el lenguaje al ir evolucionando es ir descubriendo estos mundos alternativos que no sabíamos que existían, no sabíamos que estaban ahí. Y de pronto, oye, se descubre un concepto, una pinche palabra, ¿sí? Así como enigmática, como reveladora, ¡pau! Te abre una puerta, un agujero ahí. Las palabras son puertas, 100%. Y el lenguaje es un instrumento poderosísimo. Las matemáticas son otro instrumento muy poderoso para crear estos modelos de comportamiento de cualquier fenómeno que veas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no todo se puede resolver elaborando arquitecturas matemáticas o físicas o lo que sea. El mismo mundo cuántico no te lo permite. En el mundo cuántico ocurren cosas demasiado extrañas como para entenderlas todavía. El mismo telescopio, el Webb, está descubriendo fenómenos o facciones de fenómenos que ya habían sido observados, pero no los habíamos visto desde esta óptica. Entonces, se está descubriendo constantemente cosas. El lenguaje se está reordenando. Pero a ver, ¿sí? Ahorita que estás hablando específicamente de la ciencia y del mundo cuántico, que sé que es una frontera científica y estamos descubriendo muchas veces cosas que ni siquiera sabemos qué implican o cómo representarlas, porque se mueven muchísimo diferente a cómo se mueven las cosas sí. en una escala mucho mayor. Pero la ciencia siempre ha tenido estas fronteras en donde es indistinguible. Digo, también se dice mucho que Dios es una ventana de ignorancia científica por lo mismo, porque antes no sabíamos que el sol salía independientemente si matáramos a un niño y lo tirábamos por las escaleras. Entonces, ¿no crees tú que con este acercamiento científico podamos llegar a demistificar lo que ahorita llamamos ovnis o llamamos sí, incluso el mundo cuántico? Desde un punto de vista sí, pero desde otro punto de vista no. Hay un cuento de Vladimir Nabokov. Tú ubicas a Vladimir Nabokov porque él es el autor de una novela muy famosa que se llama Lolita. Okay. Sí, bueno. Nabokov... Conozco el concepto de Lolita, me imagino que salió de esa novela. Salió de ahí, exactamente, ¿no? De un tipo que abusa de una adolescente, de una preadolescente, de una manera brutal. Entonces, es un cuento que es una novela que es interesante leerla, ¿no? Importante leerla ahorita. Pero Nabokov tiene un cuento que se llama El Duende del Bosque. Okay. Y es de un tipo que se sale de Rusia y está en Alemania, por decirte algo. Está en un chalet, está en una cabaña. Y de repente en la noche tocan la puerta y está solo el tipo y dice, pues ¿quién será? Abre y se le mete un monito y se sienta. Se cuenta aquí, ¿no? Que se sienta ahí. Y entonces empieza la conversación de que, bueno, ¿tú quién eres? Y le dice el monito y dice, ¿no te acuerdas de mí? Dice, a ver, métete tus recuerdos de niño, güey. Dice, no me acuerdo, en el bosque, que jugábamos ahí los dos y yo te asustaba y salías corriendo. Y dice, cabrón, ¿tú eres el duende del bosque? Dijo, sí, yo soy ese. ¿Pero qué estás haciendo aquí en Alemania? Dijo, lo que no sabes es que nos corrieron a todos de Rusia. ¿Cómo que los corrieron? Corrieron a el hada del bosque, corrieron a la sirena del río encantado, corrieron al no sé qué, corrieron al troll, corrieron a todo el mundo, los echaron para afuera. Chinga, ¿y a dónde fueron a dar? No, pues cada quien donde pudo, ¿verdad? Yo vine aquí a Alemania, otro se fue a Noruega y así, ¿no?
Lo que estaba criticando Nabokov era que en Rusia los bolcheviques desmadraron todo el conocimiento desmadraron todo el conocimiento fantástico y lo tildaron de supersticiones y de leyendas, ¿cómo se llama? Pueblerinas, etcétera. Entonces, folk tales, ¿no? Sí. Y lo mandaron a la chingada. ¿Y qué fue? Rompieron una facción muy importante dentro del ser humano, que es esta capacidad para generar una realidad imaginativa. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Que la realidad no solamente se construye con ciencia, no solamente se construye alabando dioses, ¿verdad? O cosas así. Se construye elaborando historias, creando mitos, ¿sí? Que representan nuestra experiencia sensorial y nuestra experiencia mental. Entonces, al momento nosotros de asumir una postura rígida y decir, eso es una mentira, o eso no es posible, o eso no es real, a ver, cabrón, ¿cómo que no es real? ¿No es real desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que no podemos tenerlo aquí como este objeto, ¿verdad? Pues sí, ese es otro tipo de realidad. Pero las proyecciones de las que somos capaces son muy potentes y son tan reales como este vaso que tienes aquí. Imagínate. Pero bueno, en ese tema que se me hace muy interesante el que estás tocando, ¿no crees que contradice a lo mejor un poco el tema de odiar a la religión? Porque a mí me pasó también un proceso de desencanto muy fuerte en la religión, que nació de una discusión que tuve yo con un padre cuando estaba justamente graduándome de secundaria, que afortunadamente coincidió con la última vez que tuve una educación religiosa. Ya en preparatoria era laico y en universidad también. Y por mucho tiempo también tenía esta postura de ver a la religión como un antagonista en mi vida. Y sentía yo un rechazo profundo porque era lo que se me había formado. Pero después, incluso después siento que empecé a ver hasta para abajo a la gente religiosa, decir, no mames, o sea, vas a creer en este pedo solamente porque te lo hizo un libro, y empieza a agarrar como que esta condescendencia a la gente que cree. Pero después te empieza a cuestionar y te empieza a preguntar a ti mismo, güey, ¿qué tan diferente es que esta persona entre a una iglesia, se confiese con un padre, tome un pedazo de hostia y se sienta bien, a que yo escuche una canción y me haga llorar? O sea, a fin de cuentas, nada es real, pero el efecto que me produce sí es real. Sí. En este libro está dividido en 3 partes. La primera parte, que es la reactiva, que es como me volví así como así en un energúmeno en contra de la religión y el odio y la violencia y la discusión, y sí me explico yo, me volví un militante antirreligioso, ¿no? La segunda, cuando tú pierdes toda esta serie de creencias y no hay nada detrás, o sea, no hay algo que lo sustituya, entonces a mí me embargó una angustia con la muerte. Claro. Tremenda, una cosa de pesadilla. Y esa es la segunda parte del libro. Y la tercera es ya pasé por todo eso. Tienes que evolucionar. O sea, y en esa tercera parte, que yo ahorita ya le agregaría un cuarto capítulo, una cuarta parte más bien, ¿no? Pero la tercera parte no te entendí. La segunda es la de la angustia por la muerte. Por la muerte, ¿y la tercera? como respuesta a ya no tener este fundamento, ¿no? Bueno, y la tercera es ya lo entendí. Ahora ya metí un sustituto de todo esto, que es esta fase en la que me encuentro ahorita, de expresión creativa, de haber encontrado cuál es el sentido, porque tú le vas dando sentido a tus cosas, a tu vida, ¿sí? Claro. Para que para ti funciona, para otros sepa la chingada. Sí, no existe sentido en la vida que tú no lo inventes. Exacto. Entonces el tercero fue, yo le estoy dando, sí, porque si no vamos a caer en este esquema nihilista de, nada tiene sentido y no vale... No, así no funciona esto. Entonces, en esa última parte yo así lo determino. Aquí está el sentido que yo le estoy dando, yo estoy estableciendo mis reglas, aquí están, y las estoy haciendo funcionar. Pero entonces viene el concepto de realidad del que estamos hablando ahorita. O sea, a través de esta religión ya no la tengo, ya pasé por una fase de angustia terrible, ahora estoy construyendo una realidad con base a expresiones creativas, ¿sí? Y este discurso es el que estoy presentando ahorita en la totalidad de mi quehacer cotidiano. ¿Leíste alguna vez el libro de Ernest Becker de La negación de la muerte? No. Está chingón porque precisamente yo también en esta fase, justo en preparatoria, entrando a universidad, leí un libro de Ernest Becker que se llama La negación de la muerte y lo leí por mamador porque me gusta mucho Woody Allen y me lo topé en una película de Woody Allen y dije, lo voy a... De hecho, en la película Annie Hall, en la que está ahí el póster, en esa película hay una escena, si no me equivoco, a lo mejor en la de Manhattan, pero van como una librería y la morra con la que está Woody Allen quiere comprar un libro de gatos y este güey le dice, no compres compra esto. Y sale el libro de La negación de la muerte y dije, lo voy a leer. Y me acuerdo que lo leí en su momento y lo leí y se me hizo un libro muy pesado, pero en retrospectiva verbalizó muchas cosas de eso que tú estás diciendo. El libro
Es un libro que escribe prácticamente en su lecho de muerte, tenía ya muchos libros escritos, y es un libro que habla sobre cómo el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad. Y esa propia conciencia de entender que tú te vas a morir y el mundo sigue, va a seguir girando sin que tú estés en él y tus papás, bueno, tus papás no, tus hijos o tu descendencia va a seguir habitándolo, esa realización que no lo tiene, por ejemplo, un perro o otro animal, tiene la capacidad de volverlo un neurótico. Sí. Entonces el ser humano tiene la responsabilidad de solucionar o de negar esta neurosis. Entonces este güey te ofrece 3 alternativas. Y te dice, a fin de cuentas el libro acaba muy pesimista diciendo, pues a fin de cuentas todos son puñetas mentales, eventualmente te vas a morir y no importa porque nadie ni siquiera va a estar vivo para recordarte. Entonces el güey te ofrece estos 3 caminos. Te dice, el primero es la religión, que es como la plantilla, es como cuando haces una presentación de PowerPoint y en lugar de diseñarla tú bajas una plantilla, te ofrece esta estructura que te cuenta una historia que tú mismo te puedes creer y de cierta manera soluciona el conflicto de la muerte, porque si tú te mueres, pues bueno, tengo vida eterna si me porté bien. Entonces es una solución para negar el conflicto de la muerte. La segunda que él propone es el amor, en el sentido de que tú con tus hijos, por ejemplo, puedes justificar tu existencia y solucionar tu muerte, porque dices, bueno, yo voy a estar muerto, pero mi legado sigue. O incluso con una pareja, tú le puedes diosificar y darle atributos que a lo mejor no le corresponden, pero tú por esa necesidad de encontrarle un sentido a tu vida, a tu muerte, dices, bueno, yo vivo para ella. Y el amor ofrece como que esta segunda alternativa. Y la tercera que ofrece, que a mí también se me hace la más interesante, es el arte. Porque el artista, a fin de cuentas, tiene la puñeta mental de que él va a morir, pero va a ser recordado por su trabajo. Y eso hace que su arte se vuelva todavía más importante, porque el arte se vuelve su vida, se vuelve la justificación de su existencia. Y si no tienes estos pilares que te brinda la religión, el arte agarra un significado todavía más fuerte, porque es esto, güey. Sí, sí, sí. Y en su momento me acuerdo que lo leí, no lo entendí tanto, pero empecé a referenciarlo muchas veces hasta el punto en el que el primer libro que yo saqué, El Creativo, el primer capítulo se trata sobre Checa Byung-Chul Han, Chul Han, el coreano-alemán, chinga pinche nombre, güey, es que póngale nombres que se entiendan. Ahí tiene 2 libros sobre la muerte que están impresionantemente y están muy actualizados. Y son estos filósofos contemporáneos, ¿no? Que tienen ya un uso del lenguaje más menos estricto y menos formal, entonces son mucho más accesibles, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vemos el tema de la filosofía. El otro día puse un tuit por ahí que dije, a ver, cabrón, ¿cómo es posible que estemos intentando, hay que bajarle de huevos y a la mamonería de... más agua? No, ahorita no. De bajarle un poquito de huevos al tema académico y decir, o sea, porque a la raza le gusta pegarle la mamada, ¿no? Ya sabes, o sea, de que, güey, yo leí tal cosa, y sí, como yo también, nada más que tienes que, una cosa es el estudio del desarrollo, de la evolución del pensamiento, ¿sí? A lo largo de los siglos históricos, desde lo que se puede registrar desde Mesopotamia hasta ahorita, ¿no? Y otra cosa muy diferente es aprender a pensar, así de fácil. O sea, creo que la persona que sabe filosofía no necesariamente sabe reflexionar. Ese es un caso que lo he visto 1000 veces. Luis Petersen, justamente, él estudió filosofía y letras y teníamos reuniones semanales sobre cualquier cosa, pero hablábamos mucho de esto y me decía que muchos de sus compañeros, que no compañeros de él, pero gente que él conoce, que son colegas, que son filósofos, se quedaron en la parte académica atascados porque no saben cómo aplicarlo. Sí. Si tú no puedes aplicar ese conocimiento, o amigos fotógrafos o amigos, etcétera, que no tienen la parte técnica, pero no tienen el alma. Y no hay nada detrás de lo que hacen. Entonces dices, pues es que ahí está la foto, ahí está la pintura, ahí está el no sé qué, pero no hay nada detrás. No existe esta conjetura entre la intención y la ejecución técnica. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que de eso estamos hablando. En el caso de la filosofía es importantísimo, porque alguien me dijo, pero es que tú no entiendes que Aristóteles y que la chingada. Le dije, compañero, no estamos hablando de Aristóteles, güey. Estamos hablando de un vaso, por decirte algo, de un vaso que tiene una sustancia con alcohol y que no sé qué. O sea, vamos a concentrarnos en esto. No, pero Platón sugiere, a ver, vuelvo a lo mismo, no estoy entendiendo la relación entre la cita y el tema. Claro. No la tiene. La tiene dentro de un contexto falso, mecánico, pero no está ocurriendo nada. Entonces el güey como que se quedó así de, es que no sé cómo, no sé qué decir, sí. No sé qué hacer. Exacto.
Que ese acto de filosofar y no necesariamente saber de filosofía, exacto, es como el reconocimiento del patrón de pensamiento que los llevó a tomarlas o a llegar a las conclusiones que llegaron, no necesariamente la conclusión. O sea, la conclusión te la puedes memorizar y te la puedes repetir, pero si no entiendes el razonamiento, tú no vas a ser capaz de aplicarlo en tu día a día. Totalmente. Y ejercer el acto de filosofar. Y se vuelve esta especie de fundamentalismo de autores, ¿no? Sí, y exacto. O sea, son fundamentalistas de Aristóteles o fundamentalistas de Platón o de Sócrates, como lo pasa en muchas áreas. Hay muchos expertos que no tienen esa capacidad, por ejemplo, en leyes, y son fundamentalistas de la Constitución, y no tienen esa capacidad de reflexionar y cuestionar lo que condicionó a llevar a esa misma conclusión, sí, incluso retarla en ocasiones. Mira, el mismo Peterson en una conversación, algo dije yo puse algo en la mesa, dije que la vida era seguía una especie de inercia ciega, no sé qué tal, y me dijo, sí, eso que estás diciendo es lo que decía Schopenhauer. Yo, cabrón, pues no he leído a Schopenhauer, lo leí en la prepa, no me acuerdo, ¿sí? Tuvimos un supermaestro, de hecho, Daniel Gómez Montesinos, increíble profesor de filosofía y de español, y nos daba etimología grecolatinas, y desde entonces que no escuchaba yo el nombre de Schopenhauer, dije, cabrón, a ver, entonces fui y me compré un libro de Valdemar, la editorial Valdemar, no sé si lo ubicas, editorial española que se especializa en temas de cuentos de terror y esto, ¿no? Pero tiene un libro que es las obras completas de Schopenhauer y puta, o sea, no las obras completas, son como comentarios, pero me pongo yo a leer algunas cosas del mundo como voluntad de representación y digo, chinga, sí es cierto, güey, lo que dije ese día es esto, pero desde mi punto de vista y sin acordarme de que Schopenhauer lo había dicho 300 años antes o algo así. Entonces, ahí está bien curioso, porque es un proceso inverso a lo que dijimos hace rato de que las palabras son puertas. Aquí la teoría te sirve para modularizar el conocimiento que tú aprendiste con tu propia experiencia. A mí me pasa, por ejemplo, y noto que le pasa, por ejemplo, a muchos músicos en el tema de la música. A lo mejor si tú solamente aprendes a tocar guitarra por oído y notas lo que sale bien, eventualmente alguien que sepa teoría te va a decir, tú estás haciendo y va a encapsular un conocimiento que tú aprendiste mediante experiencia y lo vas a poder almacenar de una forma más modular. Pero si lo aprendes de forma inversa, que creo yo que es la manera en la que se enseña actualmente en la educación convencional, es muy difícil, o sea, es muy difícil poder realmente ver la complejidad de esa palabra o ese concepto aplicado en la práctica. Para mí se me hace mucho más efectivo aprenderlo de la forma inversa. Hay otro problema, cuando nosotros tenemos opiniones sobre todo, ¿sí? Incluso hasta cuando no las tenemos implícitas. Entonces, pero es algo, no me gusta poner el adjetivo humano, pero es algo humano, ¿no? O sea, nuestra mente es una maquinita de contar historias y catalogar cosas. O sea, y de decir mamadas, además, para eso soy muy bueno. No, pero imagínate que hace 20 años o 25 años, en una fiesta, yo dije que yo tenía mis revistas de pornografía guardadas en la casa. Y entonces alguien me preguntó, ¿y tu novia sabe esto? Dijo, sí, sabe que yo tengo pornografía. ¿Pero cómo? ¿Eso está mal? Entonces le dije, ¿cómo que por qué va a estar mal? Ella no puede por qué enterarse de esto. Digo, ¿qué es lo que está mal? ¿Que tenga la pornografía o que se entere que la tengo? Entonces el güey se quedó así. Pues creo que debería estar mal tener la pornografía, pero todos lo hacemos. Entonces estás diciendo que por el hecho que todos lo hacemos está bien, o sea, está mal, pero ¿se justifica el hacerlo o cómo? Y se empezó a meter en broncas y se emputó y se paró y se fue, porque después le dije, entonces, a ver, ¿cuál es el problema en que tu pareja, con la que tienes una relación íntima, sepa que tienes pornografía? ¿Dónde está el argumento? Y el güey se quedó así. Y otro llegó al kit y dijo, el argumento es que tu intimidad la debes de vivir con tu mujer y no a través de la pornografía. Lo cual es, dijo algo así como artificial. Y dije, a ver. Una cosa es la masturbación, ¿sí? Y otra cosa es el sexo que tú tienes con otras personas. O sea, la masturbación es una comunicación sensual que tienes contigo mismo, punto. Y es donde se vive una fantasía o una serie de fantasías, las cuales tienen una validez y aparte no son artificiales, vienen de manera natural. Entonces no sé dónde está el conflicto aquí. Es un conflicto moral, es un conflicto psicológico, puedes ubicar el conflicto y se hicieron bolas y me acabaron mentando la madre. Y casi me corren de la carne asada. Entonces creo que eso es filosofía. No estoy diciendo que Aristóteles dice que esto está mal por esto. No, yo puedo citar a Platón, pero no estoy diciendo, justificando o validando mi punto de vista. No, mejor no mencionar a ningún filósofo y decir, yo pienso esto por estas razones. Claro. Quiero ver los argumentos en contra y vamos a debatirlo. Eso es lo más chingón de esto.
Y también lo chingón de aplicar esta especie, pues como una mayéutica, ¿no? De desmenuzar ciertos argumentos, es que a fin de cuentas estos argumentos eventualmente se van a parar en pilares que no están bien establecidos, porque incluso la misma palabra va cambiando de significado con el tiempo. O sea, las palabras son estos envases que significan cosas distintas de hoy en 20 años o hace 20 años. Entonces, si usas el mismo argumento en distintas épocas, ese argumento se interpreta de forma distinta por el contexto en el que se hace, o en el que se usa, perdón. Entonces, el explorar eso muchas veces genera estos... No solamente eso, las palabras son códigos cuando están juntas en ciertos paquetes, ¿no? Yo creo que los expertos en informática te lo van a decir. O sea, tú tienes palabras que se usan desde hace 500 años, pero esas palabras, cuando usas oraciones con cierta combinación, generan un tono, y ese tono va a producir un efecto en la imaginación. Hay un autor que no es muy conocido, que la British Library lo publicó hace poco, que se llama F. Murray Gilchrist. Okay. Él es un estilo de literatura decadente, ¿no? Y es un poco difícil de leer porque es un inglés que usa muchos arcaísmos, está cabrón. Pero obviamente estás con el diccionario aquí en chinga, güey, sí. Porque si no, no. Sí, sí. Yo lo que hago es, yo me lo tomo muy en serio lo que leo a veces, ¿no? Entonces lo vivo. Y voy escribiendo, voy anotando las palabras y luego vuelvo a leer el texto, son cuentos cortos, y puta, se empiezan a abrir estos mundos. Claro. Y el tema con Gilchrist tiene por lo menos dos cuentos. Hay uno en el que el vato tiene una novia y sospecha que la novia está involucrada con un proceso de brujería. Esto, te recuerdo que esto es finales del siglo XIX, o sea, ya para entrar al XX, una modernidad ya que no es allá de 1500 y la chingada, ¿no? Entonces, empieza a seguirle y descubre al final que esta mujer se va a la tumba de un rey sajón antiguo, esos reyes del siglo V después de Cristo, lo que tú quieras, y te genera una imagen como la novia del tipo empieza a ser poseída por fuerzas oscuras y empiezan aves extrañas y insectos y cosas empiezan a volar a su alrededor, ¿no? Como en un vórtice, y luego se ve donde aparece Satanás así y la roba, ¿no? Y la transforma en una bruja. Entonces, puta, y así termina el cuento. Es un cuento que es súper poderoso en términos de imaginación, porque el lenguaje utilizado, aun y cuando sea un poquito arcaico y se haga en el estilo decadente, tiene la potencia de generar estas imágenes increíbles, ¿no? Entonces, cuando lo lees, dices, a la chingada, o sea, esto no tiene nada que ver con el modernismo, con el realismo mágico, o sea, ese es otro tipo de lenguaje, de códigos que tienen la capacidad para generarte de amplificar claro. La potencia imaginativa. Entonces, es bien importante. José Agustín, el hondero. ¿Has leído a José Agustín? No. Es bien importante, ¿no? En la literatura mexicana es cómo habla la gente. Entonces, creo que incluso para introducir a los jóvenes a la literatura, sobre todo la literatura de México, puta, o sea, José Agustín es una lectura obligada. Yo escribo de cierta manera. Tú me lees en el periódico y te das cuenta que escribo con groserías, yo escribo a veces un poquito serio, pero casi siempre no. Porque lo que yo intento es que la gente entienda claro, duro y directo lo que estoy diciendo. Pero volvemos a Gilchrist, por ejemplo. Si lo que queremos es generar una ambientación mental, un efecto, hay que saber utilizar las palabras, aunque sean arcaísmos, no importa. Y hay que saber estructurarlas dentro de estas oraciones, estos paquetes, clac, 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 que van a ir entrelazándose y que te van a ir arrastrando a este mundo interno, ¿no? Sí, a fin de cuentas las palabras son legos, y entre más legos tengas, más figuras distintas vas a poder construir. O sea, el lenguaje, o cuando menos en términos programacionales, se divide en tres fases. Está la parte léxica, que son las palabritas o las palabras que tú tienes para construir oraciones. Después está la parte sintáctica, que valida si una oración es correcta o no. Y después está la parte semántica, que interpreta lo que la oración acaba diciendo. Sí. Que ahora hay oraciones que son sintácticamente correctas, pero semánticamente incorrectas. Y ahí se generan cosas bien interesantes. Porque aunque sea una oración que no tiene un sentido semántico, tu mente sí las entiende. Y tú empiezas a justificar cosas de, bueno, ¿cómo? ¿Por qué habrá dicho esto? Hace poco vi un video de un güey que es un programador de Harvard, que el vato quería hacer el libro más largo del mundo, entonces generó un compilador justamente que escupía oraciones que eran sintácticamente correctas, pero no necesariamente semánticamente incorrectas. Este es un libro que dice puras pendejadas, pero tu mente al leer la pendejada que es sintácticamente correcta, como que le intenta encontrar el sentido
a algo que no pasa esa validación. Sí. Bueno, híjole, es que el tema del lenguaje, ahorita que hablamos de literatura, veo una fotografía ahí atrás, dice Louis Misery Loves Comedy, no sé qué es. Una serie. Ah, es una serie. La serie de Louis C.K., sí. Ya, una serie. Pues sé que la tengo que ver porque no sé qué es, pero bueno, yo estoy tratando de ver la fotografía, ¿no? O sea, ¿en qué momento, al ver una fotografía, sí, un dibujo, en qué momento eso empieza a establecer un lenguaje verbal en la mente? Creo que somos de los poquitos animales que pueden hacer eso, si no es que los únicos, aparte de los pinches pericos, ¿no? Y hay unos pájaros ahí que hablan, pero cuando yo veo, por ejemplo, ese edificio, ladrillo, escaleras, empiezo como a verbalizar la fotografía. Sí. No sé si te ha pasado eso, que Claro. inconscientemente estás ya creando una historia a través verbal, a través de algo pictórico. Entonces creo que hay varias maneras de crear de comprimir estos discursos creativos en la mente en un idioma que solamente tú estás entendiendo. No solamente tú, pero que tú estás entendiendo a tu manera, ¿sí? Entonces, si yo veo esa foto y digo, yo quiero escribir un cuento acerca de esa fotografía, veo que hay una paloma, la paloma la puedo tomar como una representación de algo, veo que el periódico que está en la calle, en el suelo, puede tener un contenido apocalíptico, por ejemplo, que la persona que está con la pendejada esta en la cara podría ser, por ejemplo, un profeta que viene a anunciar algo. O sea, yo ya estoy creando una historia a partir de eso que no tiene ninguna relación realmente con la fotografía, pero el lenguaje aquí me permite tener esta plasticidad de intenciones y después de generar esta historia a partir de algo que es inconexo, ¿sí? Regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. También ya me traje mi libreta que se me habían olvidado mis apuntes. Sí, de hecho tengo que ir a recoger la mía, la dejé en el restaurante, en la fonda. Siempre traigo una madre así y yo no puedo escribir con rayas. Tengo la de puntos. No, me caga. No puedo, los puntos peor. A ver, acomódate nada más el micro, por favor. Sí. No, yo uso hoja en blanco, o sea, y tienes tu libreta. Tengo mi libreta, yo mando a hacer las mías. Ok. Las mando a hacer, son bien baratas. Ese es el siguiente nivel. Sí, claro, ¿no? Pero ¿salen bien o no? Sí. O sea, la neta, digo, esta marca que es muy famosa hace muy buenas libretas porque lo que pasa es que las aplastas y se queda. Y eso el chile a mí me gusta. No, pues es exactamente lo que yo mandé a hacer. Yo mandé a hacer mis propias libretas por eso. Pero además tienen un papel especial porque yo uso pluma fuente. Ya. No me gusta escribir con bolígrafo. Sí, esta es mi pluma, pero nunca he tratado la fuente. Seguramente el siguiente paso es usar pluma fuente y mandar a hacer mis propias libretas. En Milenio, en mi columna, llevo 17 años con esa columna y vienen varios... Te iba a decir, perdón que te interrumpa otra vez, pero justamente yo me enteré de ti porque hace, yo creo como unos 4 años o 5 años, cuando estaba empezando el podcast, un tío me dijo, deberías invitar al Che Ferrara. Y me dijo, yo siempre leo su columna. Entonces me metí a ver tu columna y desde ahí ya te empecé a seguir en redes. Y en su momento no se armó, pero de ahí te conocí de tu columna en Milenio. Sí. Pues ahí en Milenio viene el tema de cómo escribo y por qué escribo de la manera en la que lo hago, ¿no? Te estoy hablando acerca de que tú sabes lo que es la escritura asémica, ¿verdad? No, ¿me podrías explicar? Bien importante. La escritura sémica es un proceso artístico que se dio, no sé si tuvo su tope en los 60s o 70s. Por ahí viene el nombre de... Hay un Robert Twombly se llama. Twombly, B-L-Y. Buscamos a Robert. Búscale Twombly y vas a ver. Robert Twombly. ¿Qué le pongo? Escritura asémica. Escritura asémica. Viene de semiótico. Ándale, sí. Como semiótico, mira. Marco Giovenale. Dale. Y les digo, es una forma de sí, no dice nada, pero sí dice algo. O sea, mira, ahí debe de estar también. ¿Esto qué? Espérame, Giacotino, Federici, Rafita de una escritura, Tatiana Romeliotti. No, pero el otro está también, debe de venir ahí, qué raro. Es que está en español. No, padre, métetele en inglés, español les vale madre, güey. El español no es tan buena. No, güey, sí, tú sí has notado diferencias en español o inglés considerables. 1000 veces, güey. Mira, Flatland, Rosario Perel. Qué raro que Twombly no salga ahí. Igual no se llama Robert. A ver, buscamos a mi compadre Twombly y vas a ver que ahí ese güey... A lo mejor no se apellida Twombly. Y yo la estoy cagando y estoy diciendo pura pendejada. Ahora vamos a buscar a Robert Twombly, sin asemic writing. Hizo de Fair Concept of Practice. No, ¿sabes qué, güey?
Bueno, o sea, la escritura sémica, no importa. Pon la escritura sémica y ahí va a salir ese güey que te digo. History Falls Ranking Gallery. Travis Jefferson. No, ponle Gallery. Gallery es esto. Sí. Empezar a encontrar con palabras conexiones semánticas. Sí, exacto. Entonces, asémico quiere decir que no tiene significado. O sea, que es puro rayadero pinche como ese que ves ahí. Sí. Entonces, dices, oye, ¿qué estoy viendo? O sea, mi cerebro está tratando como de encontrarle una secuencia, una correlación, un sentido, pero no lo tiene. No lo tiene desde el punto de vista de que es un lenguaje muy diferente, que es un lenguaje que no tiene el sentido que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, pero esto es la escritura sémica. Sí, güey. Yo creo, o sea, es literalmente mover tu mano a como tu mente te da a entender. Exacto. Sin respetar la estructura de las letras ya preestablecidas. Ok, yo creí que era escribir palabras. No, aquí no hay palabras. Ya, eso es escritura sémica. Entonces está chingón porque es un tipo de arte desde un punto de vista, ¿no? Porque es un ejercicio gráfico, es un ejercicio estético, ¿sí? Y que carece no de sentido, carece de significado por un lado. Entonces, ahí está el truco de esta chingadera. Pero ese otro güey que te digo, no es Twombly, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Estoy bien mal yo ahorita, güey. Al rato nos acordamos. Sí, cabrón. Pero bueno, volviendo a ver, pero distinguiste sentido de significado. Significado es cuando el artista o el creador de cierta manera quiere plasmar algo. No, sí lo plasma, pero ¿cómo lo vas a saber tú? Pero sentido es la interpretación de la obra, o cómo distingues. El sentido a dónde va, es a dónde va, cuál es el ímpetu que lleva, hacia dónde te está llevando, ¿no? Okay. Pero bueno, y eso tiene que ver también con el periodo artístico en el que se hizo la obra, o sea, el contexto cultural al que pertenece, entonces habría que ver eso también. Pero qué raro que Twombly, estoy seguro que y si no es Twombly es un pinche apellido así, güey. Sí. O sea, no puede ser. Mira, te la debo. Pero eso es bien importante, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando de cómo, mira, eso de calligraphy, de Modern Inspiration, está bien interesante también, porque es eso. De hecho, tú puedes encontrar tu estilo visual ensayando la escritura sémica. Está bien chingón porque estableces una conexión bien verga con el flujo. Aquí lo que se genera son flujos, ¿sí? Y lo vas a poder ver ahí, por ejemplo, hay unos flujos ahí que tienen que ver con la psicología de la persona, con su forma de percibir esto, ¿no? Se me hace algo muy parecido a, por ejemplo, si yo te digo que no tienes que escribir una canción y solamente la tienes que tararear, vas a encontrar tu estructura melódica. Dices, bueno, hago melodías con estos patrones. De cierta manera son melodías de palabras, que no dicen nada, pero estás haciendo la melodía de lo que quieres representar mediante lo escrito, ¿no? Mira, un chavo, el güey llegó ahí a la fonda precisamente a ofrecerme un producto, X producto, y tenía una libretita, así como esa, la tuya, donde estaba apuntando pendientes y teléfonos y chingaderas, y le dije, oye, ¿me puedes enseñar tu libreta? Quiero ver cómo escribes. Me dijo, a ver, pues toma. Y muy mal, no saben escribir. Yo escribo muy culero. No, pero no es tanto el escribir culero, ¿no? Porque eso es una apreciación netamente así como de esto, anatómica, ¿no? No. Ortográficamente estás hablando. No. No tienen la conexión del papel con la pluma. No existe. O sea, es nada más escribir rápido por escribir. Porque necesito... Y si lo pueden hacer en el celular, en el bloc de notas del celular, lo hacen ahí. Ya perdimos la capacidad de escribir, que es súper importante. Nosotros hicimos una civilización escribiendo, hicimos toda la literatura que tenemos, la descripción del mundo en papel, con una pluma, con tinta, güey. ¿Sí? Y eso se está perdiendo, está cabrón. Eso es uno de estos, voy a hablar de valores, porque me caga el término valores porque me regresa el irlandés, ¿no? Okay. Pero es uno de esos valores que estamos perdiendo y que es importante que se mantenga. Por eso escribo, porque de niño yo aprendí a escribir con pluma fuente, pero este es un artefacto que ha hecho la diferencia entre la civilización y la barbarie. ¿Okay? Sí. Y el tema de lo asémico viene por la relación que existe entre el movimiento fino del cerebelo, ¿sí? De la mano y el output que vas a generar ahí. Entonces, no solamente estás escribiendo algo que tiene un sentido con palabras, con conceptos, sino es arte. Estás haciendo un poquito el arte asémico ahí en el sentido de crear esta secuencia de líneas, porque si viene un alienígena y ve eso, pues no va a entender una chingada. Para él va a ser una escritura asémica, ¿sí? Lo va a ver y va a decir, pues no le entiendo una verga, compadre, pero pues se ve bonito. Pero si estás de acuerdo, y ahorita lo estoy pensando, que el resultado de la estructura o de la escritura, asémica,
de cierta manera genera la narrativa de lo que hubieras escrito. Por ejemplo, una película, tú podrías dibujar la línea de una película representando su tensión, Sí. y obviamente el momento del clímax, pues la tensión estaría hasta arriba. Entonces tú podrías dibujar una película de una manera muy sencilla, la trama. O sea, eso finalmente acaba representando. Que no hacemos lo mismo cuando hay un X y Y matemático que refleja el comportamiento de un fenómeno. Sí. Es lo mismo, nada más que ahí está sostenido por números y por un código diferente. Pero yo no me puedo quedar, no puede ser, yo no me voy a quedar con las ganas de saber quién es ese cabrón. Sí, porque, a ver, sí, ¿cómo chingados que no? Cy Twombly, C-Y, aquí está, chingados, ahí está, pinche Google. Ahí está, güey, mira, ahí está. Y vas a ver ahorita, ponle ahí. En Wikipedia, a ti te cagan en español, ¿no? En inglés. No, en inglés. No, aquí está en inglés. No, pero ¿sabes qué? Ponle... ¿En imágenes? Sí, en imágenes. Y ahorita vas a ver algunos de... ahí está, mira, Art News, ese. Eso es un tipo de escritura sémica. Sí. Es que tú dices, compadre, pinche rayadero. Güey, ve las recetas de algunos médicos. Sí. Nada más que este güey se brandeó como pintor, por eso no lo encontramos. Sí, o sea, no era exacto. un escritor, era un pintor que usaba la técnica sémica. Exacto. Bueno, no solamente eso, pero principalmente ahí. Sí. Pero ve el formato de abajo, el tamaño de los cuadros, qué increíble. Mira el pinche impacto, ¿no? Sí, me ha tocado ver estas. Está chingón lo que hace ese vato, güey. Así. Sí, estoy seguro que hace poco los vi. Bueno, pero sí me entiendes la relación entre esto y la escritura, o sea, es muy íntima. Sí. Entonces, por eso el ejercicio de estar conectado con el papel y con la tinta es importante para no perder esta conexión cerebral con nuestra capacidad de representar al mundo, en tanto en conceptos como en no te digo tanto hacer arte, sino que la escritura es una combinación de arte con palabra. Pero ¿estás de acuerdo? O sea, a mí se me hace increíble que tengamos que recurrir a estas formas más manuales de expresar para intentar recobrar esa noción de conexión con el formato en el que nos queremos desenvolver. Pero ¿estás de acuerdo que en un principio hubo una ventaja muy grande? Porque si tú hablas, por ejemplo, y esto lo vi, hace poco vi una entrevista que le hicieron a Elon Musk, porque trae todo este pedo de ponerte un chip en el cerebro que se llama Neuralink, y la manera en la que él lo expresa o sea, se me hizo mucho sentido. Él dice, tú en este momento tienes información en tu cabeza y tú la quieres transmitir a los distintos aparatos, llámese una libreta, una computadora, un celular. Sí. Tú tienes un ancho de banda muy limitado porque en tu celular depende de cuántos taps puedes dar, aquí depende de cuántas palabras puedes escribir, aquí de qué tanto puedes teclear. Entonces, si ampliamos el ancho de banda, en teoría vamos a ser más eficientes a la hora de plasmar las ideas. Sin embargo, creo yo que abusamos de esa eficiencia y no tenemos y olvidamos el precedente de lo que es haber escrito, que ya generamos cosas muy superficiales. O sea, tiene también mucho que ver, incluso lo que hablaba hace poco de los adjetivos, que no recuerdo qué palabra usaste, de las palabras muy viejas, ¿cómo les dijiste? Arcaísmos. Los arcaísmos, perdón. Incluso siento yo que los adjetivos de antes eran mucho más fuertes porque el peso que tenía el lenguaje en su momento era mucho mayor George al que tiene ahorita. George Carlin, ¿sí viste ese ¿cómo se llama? Ese programa en donde el güey dice, a ver, ¿qué pedo con el lenguaje? ¿Cómo ha ido suavizándose? Dice, en la Primera Guerra Mundial, cuando te llegaba un cabrón así todo nervioso, güey, le decían que tenía shell shock, o sea, putazo, güey, shell shock. Imagínate, o sea, el impacto de una granada, de una bomba, de un algo en el psique humano, sí, shock. Y luego en la Segunda Guerra Mundial era combat fatigue. Sí. Ya hasta es más suave, la fatiga del combate. Fatiga es cuando llevas mucho tiempo haciendo algo o cuando estás caminando muchas horas y estás fatigado. No, y luego en Vietnam dice, ahora se llama no sé qué, una cosa súper técnica, súper psiquiátrica. Traumatic stress, una pendejada así. PTSD, sí. Sí, que dices, y bueno, antes era Post-Traumatic Stress Syndrome y ahora es PTSD. Exacto, ya ni siquiera eso, ya está todo oculto y todo suavizado cuando deberíamos estar diciendo shell shock, punto. O sea, ahora ya no podemos decir, por ejemplo, y hay muchas palabras, no voy a hablar de Pero es que si te pones a pensar cómo nació ese primer término, es alguien vio una experiencia, vamos a abstraer esa experiencia en mi mente y vamos a generar una metáfora que es la palabra para describir esa experiencia. El que no tiene ese precedente, su referencia
ahora es el término. O sea, la Sí. siguiente generación es de que, ok, lo que yo veo no es lo que pasó, sino la palabra o la descripción. Vamos a intentar internalizarla y después metaforizar. Entonces se vuelve un juego de teléfono descompuesto Sí. en donde se acaba perdiendo la fidelidad de lo que realmente Pero pasó. no nomás la fidelidad, sino la intención y el sentido, porque entonces las nuevas generaciones van a aprender a ver el mundo de otra manera y van a censurar algunas palabras, Sí. algunas frases, algunas formas de ver, porque también la palabra valida la experiencia, valida el objeto y el fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una generación ya no está de acuerdo con algo, ¿qué va a hacer? Va a censurar, va a terminar censurando esa palabra o esa expresión. Y por eso hay expresiones y por eso hay... Los arcaísmos no necesariamente obedecen a este fenómeno, pero sí muchas palabras se dejan de usar por lo mismo, porque ya no son políticamente correctas o ya no son viables en términos morales o éticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Nuevo León, aquí decimos, y me acuerdo que de niños a los homosexuales les decíamos leandros. Ok. Leandro es un nombre, Leandro Fernández de Moratín. Pero yo me acuerdo que toda la vida un amigo de mi papá decía, no, ese pelado es Leandro, y luego joto, marica. O sea, hay muchas palabras que pueden ser ofensivas ahora que antes no lo eran y que describían de una manera muy cruda el tema de la homosexualidad. ¿Pero ¿no? tú crees que antes no lo era? No, sí, pero te voy a decir una cosa, éramos más tolerantes en muchos sentidos, pero también conforme se va haciendo más intolerante el no tolerar, Sí. ¿sí? La preferencia sexual y la expresión de la estética del homosexual, entonces tenemos que también cortar estas palabras y sustituirlas por otras que vayan de acuerdo con esta nueva facción de tolerancia. Hasta que Sí. eventualmente falle. Hasta que eventualmente... Que es, digo, la dialéctica humana funciona con una tesis, que en ese momento era describir así a los homosexuales, después la antítesis es irnos al otro extremo y decir, ¿sabes qué? Solamente vámonos a lo políticamente correcto, y siento yo que estamos en un punto en donde independientemente de este tema de la homosexualidad, nos estamos dando cuenta que estamos derrumbando paredes que construyeron previamente que a lo mejor sí deberían estar ahí. O sea, Sí, a lo mejor exacto. hay ciertos conceptos con los que crecimos y los estamos tumbando por meterlos a todos en la misma bolsa que tenían una función, entonces se acaba corrompiendo y se acaba destruyendo cualquier tipo de estructura que llegamos a una síntesis en donde nos quedamos con lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Sí, pero yo creo que hay palabras que debemos de rescatar. Hay formas de hablar que se perdieron y que pueden llegar a funcionar otra vez ahorita. Pero bueno, vamos a pasar rápido al tema de la cocina porque el menú tiene que ver mucho con esto que estamos haciendo aquí. Sí, una pequeña desviación. ¿Cuál libro? En el de Corazón Demonio. Ok. Busco el libro Corazón Demonio. Corazón Demonio, ese lo tienes ahorita en el Péndulo y en el Fondo de Cultura Económica, lo puedes encontrar ahí. No lo tengo todavía en EPUB. Ahí está, mira, Corazón Demonio, en stock, péndulo.com. Ahí está. Este libro Este es tu último libro. Este es mi último libro, son 20 años de mi vida dentro de la gastronomía. Antes de ese está el de Cromañón y otras fábulas, pero eso no tiene nada que ver con cocina. En este libro te explico cómo funciona el restaurante. El restaurante empieza con mira, 4.50, ese es el libro físico. Ok. Y todavía hay, mira, en Polanco se acaba de terminar, Aquí te lo se digo ve. porque acabo de estar allá y yo lo vendí. Tú- Sí, yo estaba ahí y llegó una persona ahí a tomarse una foto y le vendí el libro y ya no había más. Ahí yo te explico cómo funciona el restaurante. Es Si te da frío o calor, avísame, le puedo bajar. frío, güey. ¿Sí? Me caga el aire acondicionado. No, me güey. habías dicho, no mames. Zurra, ya sé, güey, se me fue la onda. Tú primero agarras tu celular y dices, a ver, ¿quién es ese puñete Chef Herrera, güey? Sale en la tele, cagapalos, güey. A ver, bueno, vamos a ver si es cierto que es tan bueno como dice. Chef Herrera. Entonces lo encuentras y sale la foto de su restaurante, que es la Fonda San Francisco, o el restaurante Chef Herrera, ¿sí? Te metes al de la fonda, por decirte algo. Clic. Y ves ahí unas fotos y unas descripciones y un no sé qué, entonces te haces una idea, te vas formando una idea. Primero que todo ya hay una intención por ir. Entonces, con la intención viene esta idea de lo que puede haber ahí con base a fotos. Hablas, haces una reservación, llegas y ves la parte de afuera y pues, cabrón, este lugar está curioso, ok. Abres la puerta y ya. Ahí empieza ya otra fase muy diferente. Ya empieza un contacto directo con el lugar físico en donde se va a generar la experiencia. Entonces, llega una persona y te atiende. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tiene reservación? Sí. ¿Cuántas personas y a qué nombre? Tal. Pásele, esto sigue. Entonces, lo primero que haces es tratar de reconocerte. Sociológicamente estás tratando de ver a ver si corresponde la gente que está ahí
a tu estructura socioeconómica. Okay. Si ves lo que dices, oye, pues hay pura gente aquí de recursos que no son los míos, no me voy a sentir a gusto. O de pronto puedo ver a incluso a alguien conocido, o si hay movidas, o si hay qué tipo de, o sea, si puedo traer a mi abuelita y a mis hijos. O sea, están todas estas preguntas sociales en tu mente antes de entrar a un restaurante, ¿sí? Que no sea un Vips o un lugar que ya sabes cuál es la demografía típica de ese lugar. Aquí no lo sabes. Apenas estás explorando esta fase sociológica. Ya después te sientas y te traen el menú y empiezas a ver, yo lo tengo con fotografías, ¿sí? Pero normalmente el menú no tiene fotos. Entonces estás viendo y luego ves los precios y dices, sí, lo puedo pagar o me voy a limitar. Entonces ves la descripción del platillo y todo sigue siendo una creación mental. Sí. No hay nada real. ¿Sí? Bueno, real me refiero a orgánico. Uh-huh. Ya al final, llega, yo tengo algo que es la bienvenida del chef, que es un bocadito, nada más para gratuito, ¿no? Te lo pongo ahí y al momento en que la comida toca tus labios, ¡pum!, explota otra cosa en tu cabeza. Ya se abre un universo muy distinto. Pero fíjate todo lo que tuvo que pasar hasta que te sentaste y te metiste algo a la boca. Está cabrón. Y todo eso que pasó condicionó eso que te vas a meter a la boca, obviamente, ¿no? Sí, tu percepción de la comida tiene que ver con todo lo que ya viviste. Hay quienes les va a gustar, hay quienes no lo van a entender. Y luego viene el tema de que todo lo que te estoy poniendo enfrente es secuencial, para empezar. Aunque también puede ser como tipo chino o coreano, que te ponen de chingazo todo, entonces es todo así, empiezas a agarrar todo. Pero acá no, acá es secuencial. Esa es la figura que estamos manejando. Entonces, ya al final, ya tuviste un recorrido por varios platillos en los que intervienen una serie de factores como son texturas, sabores, aromas, temperaturas y la parte más interesante, la parte física, porque son pequeñas creaciones esculturales, sí, desde luego. Entonces, toda esa información está cabrón. Toda esa información se tiene que conjeturar en tu cerebro de una manera bien lógica, es decir, a ver, ¿qué estoy probando? ¿Me diste primero un sushi y luego una pasta Alfredo y luego un mole? No te pases de verga, eso es esquizofrénico. O sea, te di una cocina mexicana contemporánea basada en una cocina regional. Ese es el discurso, ese es lo que está debajo. Si tú vas a unos tacos de vapor, los tacos del vapor tienen un discurso bien definido. Si tú vas a un lugar en el que te van a servir el marisco, el típico marisco donde predomina lo frito, la fritura, que es aquí en Monterrey no sabemos comer marisco, va por ahí, ya sabes qué es lo que te van a servir, ya sabes lo que esperar, ya sabes cuál es la línea de discusión ahí. Acá también. Entonces, el menú es un discurso que tiene un contenido que está asociado los ingredientes solamente son las fichas, los legos con los que vas a armar el discurso, ¿sí? Sí. Tiene que ver con la historia de la ciudad, tiene que ver con la historia del país, con la identidad de las personas, con mi historia personal. O sea, es muy complejo. Pero a ver, ¿quieres tú que un menú mediocre, o sea, una comida mediocre con una muy buena experiencia puede ser pasable, o prefieres tú una mala experiencia previa con una muy buena comida? No, ninguna. O sea, ¿cuál tú crees que es más permisivo? No, ninguna. Mira... O sea, tú los pondrías iguales, porque por ejemplo en el tema del video, la gente te perdona un video de mala calidad si tiene buen audio. Sí, yo sé. Pero la gente no te perdona un video de buena calidad con mal audio, porque el audio es más importante que el video, contraintuitivamente. Sí. O sea, ya me pasó. Mira, creo que esa es la discusión como clásica, ¿no? Es decir, hay lugares que la comida es de mediocre a mala. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo tengo tiempo infinito. Bueno. Sí. No, yo no. Tenemos podcast de todas las horas posibles. Sí. Tú dime la hora que te tengas que ir. Yo creo que ya en un ratititico más, porque así los lunes son para mí días así como administrativamente pesadillescos. Bueno, dale, con toda confianza. Dicen, oye, este lugar, la comida está de mediocre a mala, pero el servicio está increíble y tiene una música chingona, güey. Y yo no voy por la comida. Yo nomás quiero ir con mi pareja o mis amigos. Y está la tele, ¿sí? Entonces, como que me traigas unos cacahuates, con eso está bien. Sí. Entonces, ahí, pues, es permisible. Y el dueño del lugar no tiene por qué poner una comida chingona o clavarse en eso porque pues, no le interesa. En mi restaurante no hay televisiones, por lo menos en la fonda, no, en el Chef Herrera sí estaba porque se heredó. Y trato de no poner cosas ahí porque después vas a estar así, mira. Yo, si voy a un lugar, estoy comiendo y hay una tele, estoy así, digo, hey, ¿qué onda? No le quites atención a la experiencia del platillo. Y aparte, en la fonda, por ejemplo, tengo un molcajete gigante, que es el molcajete nuclear, y aparte las caguamas, ¿sí?
Yo sirvo caguama. ¿Para qué? Para que convivas, para que empieces a repartir. Esta conexión se establece de esa manera. Entonces, a mí no me interesa una pinche televisión. ¿Quieres ver tele? Vete a un bar que se dé un sports bar, que ese es el concepto del sports bar, es ir a ver una pelea, una carrera, un algo, ¿sí? La otra es, oye, está con madre la comida, güey, pero te atienden de la verga. Pues, cabrón, o sea, eso no está bien. ¿Cómo? La atención es parte esencial de la experiencia. Entonces, oye, muy rico, güey, pero no vuelvo. Porque me atendieron mal. Pinche mesero pendejo, güey. Porque un capitán de meseros no lo supervisó. O porque el dueño no está ahí para ver que se hagan las cosas bien. También te pueden atender tan bien que es molesto, ¿o no? Sí, o sea me que lo ya hicieron... estás a medio taco y de repente te quitan el plato. Híjole, me lo hicieron en la Ciudad de México en un fine dining y, híjole, le dije, oye, compadre, neta, o sea, por favor, pues se lo dije en buen plan. Sí. Dije, es que estás viniendo cada 3 minutos, no me estás dejando comer. Y se emputó, hizo un berrinche de niño chiquito y se fue y no me atendió. Entonces le tuvo que hablar a otro mesero, güey. Le dije, oye, es que no me está atendiendo. Es que se enojó. A ver, cabrón, el que está pagando soy yo, no tú, güey. No mames. O sea, no, es una de pesadillas. Pero en ese libro vienen todos esos ejemplos y vienen todas estas experiencias. Y trato de llevarte hacia el entendimiento de que comer en un restaurante que tiene toda la intención de llevarte de la mano por un discurso bien pensado, bien estructurado, te puede llegar a enriquecer tu vida cotidiana, ¿sí? No te va a cambiar la vida, eso son mamadas, pero sí te va a dejar una vivencia, ¿no? Claro. Decir, güey, esa comida estuvo chingona, güey, ¿no? ¿Por qué si no te gustan tanto las cajas o las envolturas, aterrizaste en chef? ¿Es por algo que la gente obviamente te conoce por ser chef? ¿O por qué chef? ¿Te gustó? No, Chef es un personaje, el que ves ahí, que fue creado con base a la experiencia gastronómica, ¿sí? Pero Chef es jefe de cocina, que tiene una connotación ya mucho más amplia. Pero, y es algo que yo discuto ahí también, que si tú vas a hablar de jefe de cocina o de un chofer de la cocina o de un gastrónomo, el gastrónomo necesita comer en muchos lugares, tener mucha experiencia y tener mucha cultura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué quieres hacer? Si quieres ser un mecánico de la cocina, está perfecto, no pasa nada. ¿Quieres ser nada más un jefe de cocina, una figura de autoridad que maneje todo? Está perfecto, ese es un esquema. Yo no, yo soy un gastrónomo, yo escribo. En el tema de tu arte, ¿qué tanto te gusta la parte colaborativa o qué tanto te gusta tú hacer las cosas tú solo? No, yo soy muy estricto en ese sentido y se me tiene que quitar, ¿no? Porque no me gusta que me digan qué hacer. Me cagan las escuelas, los profesores, los expertos, los intelectuales, los que según ellos ya lo saben todo y saben más que tú. Y no, ellos saben cosas que tú no sabes, pero no me gusta que me lo vayan a imponer. Pero al mismo tiempo, yo soy muy impositivo. ¿Sí? Yeah. Entonces, yo no permito que absolutamente nadie en mis cocinas me digan qué hacer. Ya soy un poco más laxo ahorita, pero al principio yo no pude haber hecho esto. De estos 22 años que llevo en esto, no lo pude haber llegado aquí. ¿El libro o qué? No el libro, lo que implica el libro, lo que representa. No pude haber llegado donde estoy si no hubiera asumido esa postura. Si yo hubiera asumido la postura de díganme todos qué hacer, no, pues ya valiste madre. O sea, al principio tienes que ser muy recto y decir, no, esto se hace como yo digo, punto. Y ese, como yo digo, la seguridad te lo da que llegaste a esa conclusión mediante putazos, sí, o sea, mediante tropiezos, porque es muy diferente tener una terquedad no fundamentada con experimentación a tener una en donde ya te fundamenta. O sea, yo, por ejemplo, me identifico porque yo con el tema de mis podcasts yo no trabajo, es muy difícil y me costó mucho trabajo ampliar mi equipo para que más gente se involucre en el proceso de grabación, edición y todo lo demás porque tenía ese problema. Pero esa terquedad estaba fundamentada porque yo encontré mi manera de hacer las cosas y era una en donde, en lo que yo tengo entendido, probé todas las formas posibles y esta fue la que más me gustó, ¿sí? Y se me hizo la más efectiva. Entonces, esa terquedad se puede confundir o es más, esta seguridad se puede confundir con terquedad. Con necedad. ¿Te identificas con algo de esto? No, totalmente. Llevo la fonda que tengo ahorita, lleva 17 años, lo empezamos mi mujer y yo. Y creo haber cometido todos los errores habidos y por haber, y creo haber inventado errores nuevos, ¿sí? Entonces,
no me gusta que me vengan a decir, mira, yo te voy a sugerir, no, yo te voy a decir que te calles el hocico, güey, porque no sabes nada de lo que estás diciendo. Sobre todo niños pendejos que se acaban de graduar o que tienen 1 o 2 años trabajando en el medio, que no han pasado por todo lo que pasé. Le digo, lean ese pinche libro para que vean de lo que estoy hablando y midas tus palabras, no solamente conmigo, sino con personas que llevamos toda la vida haciendo esto. Entonces, yo hago las cosas de esta manera porque yo me enseñé a mí mismo a trabajar así. Yo nunca trabajé en ningún restaurante, entonces no tengo más que el aprendizaje autoinfligido, vamos a llamarlo así, ¿no? Y ahí está el resultado. Entonces, he roto restaurantes, otros se han jalado, ahí está el resultado. Y si tú me dices ahorita, por ejemplo, voy a abrir tengo un proyectillo ahí que quiero ver si lo abro el año que entra en un restaurante, y ya tengo la lista de, así, el know-how, el 1, 2, 3 de cómo se debe hacer. Clarísimo cómo funciona, porque no es el primer restaurante que abro y que cierro, ¿sí? Entonces, no es necedad, es experiencia, es sentido común, es visión. Son una serie de factores que tienen que ver con el emprendimiento, que anda muy de moda ese término de emprendimiento que antes no existía, ¿sí? ¿Qué es lo que te gusta o sea, te gusta el proceso de hacer un restaurante? ¿Te gusta solamente la parte de la comida? ¿Te gusta todo el proceso integral? Todo. El restaurante es un universo, es un pequeño universo vivo que tiene una serie de partes como una célula. Entonces, cuando lo entiendes como un todo y cuando entiendes que es parte de un proceso cultural de la ciudad, entonces, cabrón, ya cambia la percepción de las cosas. Sí, está bien cabrón porque hay muchas cosas de fondo que se esconden en la forma. O sea, en la comida, ¿no? El por qué se come como se come dice mucho del contexto en la cultura. Sí, el lugar, mira, mi restaurante tiene 17 años en San Pedro. O sea, cuando un restaurante ya ha sobrevivido tanto tiempo, ya es parte del barrio, ya es parte del quehacer cultural y social de esa comunidad. O sea, no es nada más un proyecto pinche ahí. Unos tacos en la calle son parte también de ese mismo fenómeno. Una papelería, todos estos negocios están interconectados de una manera íntima. Sí. Entonces, eso es lo que hay que ver también. ¿Cuál es la parte sociológica que está detrás de los proyectos? ¿Te ves a ti mismo como ese artesano que lo sigue haciendo hasta que eventualmente se muere? O sea, mencionas a Bob Dylan, ahorita mencionamos a Woody Allen, que se acaba de retirar, va a hacer su película 50 y va a ser su última película. ¿Te gusta ese estilo de vida pues de artesano que está perfeccionando su espada hasta que eventualmente le llegue el día? Totalmente. Yo creo que todo esto tiene que ver con el tema de la ansiedad por la muerte que manejamos hace rato. Y cada quien lo ve de diferente manera, pero para mí estar haciendo cosas y expresando cosas, primero por la inquietud de hacerlo, y después porque esta inquietud está siendo catalizada por la angustia, por la muerte. Eso es como una salsita extra que lleva el taco, ¿no? Sí. Y tercero, porque como decía una de las sirvientas que teníamos en la casa, me decía, tú no te sabes estar quieto desde niño. Sí. Ese es mi carácter. No, o sea, porque tengo amigos que están todo el día tirados así, valiendo verga. Pues así es su carácter, déjalo ser, ¿no? Yo tengo que estar haciendo cosas constantemente, ¿sí? Si no tuvieras ese fuego en el culo que es tu propia mortalidad, al no tener esa estructura, ¿sientes que tendrías esas mismas ganas o no? Sí, pero no lo haría con la misma intensidad y pasión y no le metería ese contenido y tú lo ves con lo que hago, te das cuenta que existe ese espíritu así como inflamable, ¿no? Sí. Y eso es lo que te da el ser humano y el experimentar lo que hablábamos hace rato, la angustia por morir y desaparecer de manera absoluta. Y ya para terminar, ahorita en estos meses, ya me platicaste un poco de lo que tienes planeado hacer, algún proyecto que se nos haya escapado. ¿Uno? Acabas de salir de MasterChef, ¿no? Después de 9 temporadas. No salí, me corrieron. Sí, vi que te enteraste por periódicos. Sí, güey, o sea... ahorita las personas que están ahí, unos días se fueron, ya los corrieron, qué bueno, pero tienen un nivel ético, no el canal, sino algunas de las personas de producción ahí de ese programa, que de veras, qué triste, güey. Rompieron un programa que empezó bien y fue el programa más visto y pues ve dónde está ahorita, el rating que tiene, no nomás el rating, el contenido, se fue por el lado del chiste, de la farándula, de la reacción y... Pues es muy triste porque yo soy parte de la historia del programa. Aquí lo tengo tatuado, si te fijas, ¿no? Y es una franquicia internacional y pues se están empeñando en destruirla, ¿verdad? No sé por qué. Pero bueno, proyectos. Tengo mi propia editorial, Norte Oscuro. Aquí la puedes ver. Viene un libro que se llama Mi Carne Asada. ¿Sí? Carne asada con estilo, que son 20 escenarios de carne asada, que es como tú llegas y dices, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque si te fijas, nadie sabe hacer una carne asada bien. Y todo el mundo le hace lo pendejo y le avienta cualquier cosa y no.
Esto es poner un orden y decir, la carne asada son estos escenarios en los que llevan esta cantidad de procedimientos y de vinos y de cervezas. Ok. El otro es un libro de 13 cuentos de terror. Muy bueno, muy intenso, ¿sí? Está en edición ya, ese ya lo tengo ya. ¿Cuántos libros de ficción has escrito? De ficción nada más uno, que es el de... El de fábulas, ¿no? Bueno, dos, porque el primero, que es el de norteño, venían muchas leyendas que tienen que ver con Nuevo León, ¿no? Con el noreste, entonces podría decirse que ese fue como un ensayo también de ficción. Pero el de Fábulas 2 también lo tengo ya en proceso, le estoy dando tiempo, pero el de terror ya es un hecho, se debería de publicar en enero, ¿sí? Okay. Tengo uno de fotografía bien verga, que son una selección de mis mejores fotos con comentarios. Okay. O sea, por decirte de esa fotografía, sí, y decir, a ver, interprétala o habla de ella o lo que te salga del forro de las pelotas. Ese también es proyecto. Viene uno de mi cocina casera, ¿ok? Que es qué como yo en mi casa, qué comía en mi casa cuando era niño y joven. Entonces, toda esa recopilación ahí viene. Viene un restaurante nuevo. Estoy ya grabando una miniserie o reality, como tú quieras, con intención de vendérselo a una plataforma, ¿sí? Okay. Entonces, pues como ves, no es así como que estoy perdiendo el tiempo y no sé qué hacer y estoy aburrido. En tu vida, ¿qué rol juega la comedia? Porque siento que tienes esta comedia, no, a lo mejor no tan intencional o sí, pero tienes una manera de contar cosas que dan risa, pues tú te quedas completamente serio, pero también es un elemento muy distintivo de ti. O sea, siento, hay un video de un güey que se llama Nerd Writer, que habla justamente sobre Louis C.K. y lo analiza, y él dice una frase que me gusta mucho, que dice, los comediantes de cierta manera son detectives morales porque te hacen reír en donde hay una disonancia cognitiva en tu mente, en donde estás ahí contradiciéndote, te lo señalan y como que te ponen incómodo y te hacen reírte. Tú tienes un poco ese rol, o sea, de repente dices cosas que a lo mejor muchos piensan, pero no pasan el filtro de salir a la boca y tú sí lo sacas. De hecho, ahora en Guadalajara que nos conocimos, me acuerdo que te tiraste un comentario también que conocimos a una morra. Y me acuerdo que dije, árale, no, o sea, como que es algo que yo también pensé, pero yo no me lo aventé. ¿Qué dije? No me acuerdo qué dijiste, pero me acuerdo de la situación. Madre. Sí, es que también a veces digo pendejadas y no me doy cuenta. El humor es la base de todo esto. Sí, digo, citaste a Carlin ahorita también. Sí, George Carlin es un maestro, güey. Sí, Louis C.K. lo chingaron por no sé qué pendejada hizo, ya sé quién es Louis. Es Louis C.K., el mexicano, ¿no? Ajá, es mexicano. Es de origen mexicano, bueno. Creo que sin humor estamos empinados, estamos jodidos. Si perdemos el humor, perdemos todo. Puse una cita de Jonathan Swift. Jonathan Swift tiene uno de los ensayos más notables de la historia que se llama A Modest Proposal, ¿no? Una propuesta modesta. Y está criticando al gobierno británico de su forma de tratar a los irlandeses, estamos hablando de 1729. y pone ahí una solución para la pobreza extrema que pasa y la hambruna con la que pasa Irlanda, y dice, mira, lo que podemos hacer para que los lords ingleses y la gente bien educada y con dinero vivan mejor es que las familias irlandesas tomen a sus hijos de menos de un año recién nacidos y se los den de comer a estas personas. Entonces ellos cobran una muy buena lana, ¿sí me explico? Entonces, pues es una sátira. Sí. La sátira, pues es un estilo de escritura, ¿sí? Y agarro ese pedacito y lo pongo en Twitter y le pongo abajo Jonathan Swift. O sea, puse una cita de y un pendejo me pone pinche enfermo y no sé qué, y me pone arrobado a FGR México y FGR personas desaparecidas y pura pendejada que no viene al caso. Y no le voy a andar contestando, o sea, simplemente, a ver, compañero, estoy poniendo una cita de un ensayo satírico del siglo XVIII. Sí, o sea, neta, pero no lo entiendo porque son estúpidos, son ignorantes y no van a establecer esta conexión entre lo que el texto y el nombre del autor. No, o sea, él se pone así. Entonces, esa es la falta de humor que padecemos ahorita, que es gravísimo y que nos ha traído a tener a todo mundo censurado por la pendejada que tú quieras. Y es algo que también hacen las redes sociales, la falta de apreciación al contexto en el que se está consumiendo. Exacto. O sea, cualquier publicación te genera a ti como usuario de las redes sociales la ilusión de que la están diciendo en ese momento. Incluso te sale tu foto de perfil actual, cuando a lo mejor es una cita de hace, no sé, 200 años, ¿sí? O a lo mejor es algo que dijiste hace 15 años,
todo te da como que esta ilusión de frescura y que la persona lo está diciendo en este momento considerando el contexto actual. Y eso no puede ser cierto. No, está cabrón. Ya vi que tenemos un whisky ahí, fíjate de haber sabido. Nada más que era muy temprano. Cabrón. Sí, la siguiente vez, tío, te abro la puerta para echarnos otra invitación. La neta, faltaron muchos temas que me encantaría tocar contigo. Dale la segunda parte. Y estoy seguro que la gente también habrá apreciado muchísimo este episodio. De verdad, gracias por caer acá al podcast. Qué chingón que se armó. No, gracias. Aparte, tío, está aquí cerca. Digo, no es así como que vives ahí en chingar a su madre en la carretera, no sé dónde, no, hombre. Pues, aparte, ahorita voy directo al restaurante. Tengo que ir a poner orden ahí. Pues bueno, también cuando saques tu próximo libro te lo traes acá y acá si quieres. Sí, el libro, mira, el de terror va a ser, es que no sé si va a salir el de la carne asada o el otro. El primero que salga. Si sale el de la carne asada, mejor hacemos un podcast en vivo, ¿cómo se llama? Haciendo uno de los escenarios de carne asada, y lo vivimos más que todo, porque el libro de carne asada no se vive leyéndolo, se vive haciéndolo. Entonces, pero el de terror, ahí tienes otro tema bien interesante. Pues la puerta abierta para otra invitación. Gracias otra vez por caerle. No, hombre, gracias a ti. Y a toda la gente que vio o escuchó este capítulo, les agradecemos. En redes sociales, búsquenlo como el Chef Herrera. Y les mandamos fuerte abrazo sobres. Gracias, nos vemos la próxima. Todo chingón, muchas gracias. Ay, cabrón.